En esta tarde saludamos a todos nuestros televidentes. Qué bueno que hoy al inicio de semana podamos una vez más acompañarles a ustedes y esperamos que ustedes también se sientan muy cómodos en nuestra grata compañía a esta hora de la tarde, de 5 a 6 de la tarde con palabras de vida. De verdad que para nosotros, los que en esta tarde nos encontramos en este set de trabajo, es un gozo, un placer, una bendición poderles saludar y poderles llevar hasta sus vidas la palabra de Dios. En esta oportunidad estamos llevando a cabo esta programación auspiciada por la zona 57, compuesta por 22 iglesias de los municipios de Girón y Florida Blanca y parte de Bucaramanga, parte del área metropolitana. En esta oportunidad está conmigo el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de nuestra congregación allí en Cañaveral, pero también miembro de la Junta Internacional. Pastor Humberto, bienvenido a esta programación de Palabras de Vida. Salude a nuestros televidentes. También a usted, Pastor Pedro, un saludo fraterno, Dios lo bendiga, y por supuesto a todos ustedes que están en esta tarde observando este programa, un fraterno saludo. Muy alegres de tener de nuevo la bendición de poder ser de algún provecho a vuestras vidas a través de la palabra del Señor y del programa Palabras de Vida, programa que ha sido concebido con el ánimo de traer edificación y bendición a vuestros hogares. Así que Dios los bendiga y permanezcan, porque seguramente seremos muy bendecidos en esta hermosa tarde. Así es, pastor, el propósito de Palabras de Vida no es un espacio más en la televisión, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es nuestra meta poder llevar orientación, consejos, palabra a cada familia, a cada persona necesitada, porque realmente los medios deben tener este enfoque, siempre traer bendición, llevar una palabra de orientación a todos los que nos ven, nos están allí contemplando en sus casas, allí sentaditos, de pronto en familia, otros en su trabajo, pero lo importante es que usted está en nuestra fiel sintonía y eso nos agrada mucho. Pastor, creo que en esta hermosa tarde también queremos darle a nuestros televidentes las direcciones donde nos encontramos laborando para que los que viven en el sector o las personas que quieran acudir allí a oír la palabra de Dios, entonces ellos sepan a dónde pueden acudir. Efectivamente, en mi caso particular, pues estamos ubicados allí en la calle 34, número 2627 del sector de Cañaveral, a solo media cuadra de la estación del Metrolínea de ese barrio, de ese sector. Allí les esperamos. Allí no es un templo en el sentido general del término, pero es un local alquilado donde Dios nos visita, su palabra se proclama, se canta y se adora a Él. Allí les esperamos cada vez que quieran acompañarnos, bien sea los martes, los jueves y los viernes a las 7 de la noche, o los domingos de 9 a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pastor, es una bendición que los amigos, los hermanos que viven cerca de este lugar allí en Cañaveral puedan ir a la casa de Dios a gozarse en oyendo la palabra del Señor. También para todos los habitantes del sector de la Cumbre y sus alrededores, Panorama, también allí Villalcázar, el barrio Prado del Sur, Mirador de la Florida, Aguas Claras, Suratoque, El Carmen, Rincón de la Florida, todos ustedes pueden acudir si desean a la calle 29, número 924, donde nos encontramos sirviendo al Señor. Nuestros horarios de reuniones los días martes y jueves 7 de la noche y el domingo a las 9 de la mañana la escuela dominical para toda la familia. Recuerde, amigo, que es importante seguir el consejo del Señor, ir con toda la familia a la casa de Dios. Y también el domingo en la tarde a las 5 tenemos nuestro culto evangelístico, oración por los enfermos, por sus peticiones. Si desea comunicarse con nosotros también lo puede hacer a través de el correo electrónico desafiodefe@gmail.com y con mucho gusto estaremos atendiendo cualquiera de sus inquietudes. Pastor Humberto, de verdad que es una bendición en este comienzo de semana poder compartir con nuestros televidentes, poderles llevar una palabra de bendición a su vida a través de este medio, de este canal Televisión Ciudadana. De manera que en esta tarde quisiéramos presentarle al Señor este espacio, Pastor Humberto, que Dios bendiga a cada televidente, a cada persona que ha llegado a nuestro espacio y que está necesitada, para que el Dios del cielo los bendiga de una manera muy, pero muy especial. Oremos a Dios en esta oportunidad, nuestro Padre y nuestro Dios que estás en los cielos, pero también en la tierra donde tu nombre es invocado y proclamada tu palabra. Señor, te queremos presentar el programa de hoy, te bendigo por la bendición que representa acompañar a tu siervo, mi hermano, pastor y presbítero Pedro Coronado,
quien has usado, Señor, para esta motivación y para dar, oh Dios, a esta programación, este enfoque, esta dirección que le estamos dando. Te presento cada familia, cada televidente en esta tarde, cada vida que ve este programa para que hables a ellos, te dignes en tu misericordia ministrar a sus vidas a través del consejo de tu palabra, la cual, Señor, es viva y eficaz y es poderosa y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dijimos en una oportunidad, amigo que nos está viendo allí, hermano, hablar con Dios es una bendición, orar es hablar con Dios, es el único medio que Dios nos ha permitido a los humanos para podernos comunicar con Él, para podernos expresar y decirle al Señor todo lo que sentimos, todo lo que deseamos, todo lo que anhelamos que Él haga por nuestra vida. Así que, amigo, no olvide, orar es hablar con Dios y es muy oportuno hacerlo cada vez que tengamos ese privilegio. Pastor, en esta tarde vamos a darles a nuestros televidentes el tema que se ha preparado para el día de hoy, este comienzo de semana. Esperamos que este tema sea de mucha bendición, edificación, tanto para el pueblo cristiano en todo el área metropolitana como para los amigos que también necesitan esta orientación a la luz de las Escrituras. Pastor, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Hoy queremos compartir un tema basado en Hechos 26, del 24 al 27 o 28. El tema se llama Casi Cristiano. Es interesante que lo compartamos porque estamos en una sociedad donde hay mucha gente con ciertos conceptos, por cierto bien ubicados, no los discutimos, pero que no han dado ese paso determinante para pasar de una forma total a la vida práctica, a la vida de obediencia, a la vida de comunión, de cercanía con Dios, y yo los llamaría con todo respeto casi cristianos, es decir, están muy cerca. Y voy a leer el capítulo 26, versículo 24 hasta el 27. Dice la palabra: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. El 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Oigan esta frase, que es la que enfatizaremos: por poco, o sea, casi. Sí, Pastor Pedro, una experiencia muy cercana de este rey con el apóstol. Recordemos que él estaba en ese momento como en condición de preso, detenido por el imperio. A raíz de su predicación, los judíos lo habían acusado falsamente y se ha creado pues allí una circunstancia de tipo jurídico, y las autoridades romanas estaban bregando con este caso, investigándolo, conociéndolo más de fondo, y tuvo Pablo la oportunidad de compartir con estos gobernantes, con estos hombres de ley que tenían bajo su responsabilidad algunas provincias. Así que en este caso la palabra es de Pablo a Agripa o Festo, un gobernador que tuvo el privilegio de compartir con Pablo, pero luego vemos aquí que se da un diálogo hasta muy bonito, por cierto, del cual hablaremos en esta tarde. Así es, pastor, pues importante que cada amigo entienda realmente que no es suficiente con decir casi, sino con serlo. Vamos a nuestra primera pausa en esta tarde y ya regresamos con este interesante tema que el pastor nos ha planteado en el día de hoy. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Continuamos con el tema ya anunciado, casi cristiano. Un tema que va a despejar muchas dudas e inquietudes, sobre todo en los amigos, en aquellas personas que de pronto, Pastor Humberto, tienen un conformismo con relación a la vida espiritual delante de Dios. Tal vez se conforman sencillamente con llamarse, pero nunca se han preocupado por ir a fondo, a saber realmente qué es ser cristiano, por qué nosotros nos llamamos cristianos o por qué se le llama a una persona que sigue a Cristo cristiana, porque es fundamental que cada uno de nosotros tengamos plena conciencia de por qué decimos algo. Recuerdo una oportunidad, yo le decía a una jovencita, ¿usted por qué dice que es profesante de tal religión? Y dice, no, porque mi papá me dice, porque mi mamá me dice, porque mi mamá es eso. Le dije, eso no es suficiente. No es suficiente con uno decir yo soy porque papá es o porque mamá es X o tal cosa, sino porque uno tiene plena conciencia y conocimiento profundo de lo que esto representa para uno y para cada vida. Pastor, así que vamos a ir entonces profundizando en este tema para nuestros televidentes acerca de lo que realmente es el cristianismo, de lo que realmente es ser uno un genuino cristiano. Una razón adicional, Pastor Pedro, por la cual he querido que compartamos este tema es porque estamos en una sociedad, la sociedad bumanguesa, es una sociedad muy evangelizada. Esta es una ciudad muy bendecida, hay mucha iglesia, mucho ministerio, mucho pastor, mucha congregación, y esto en términos comerciales, es decir, abunda el producto. Gracias al Señor, por calles, parques, buses, donde quiera se evangeliza, se comparte la fe. Uno recorre barrios y parte central de la ciudad y uno ve avisos por donde quiera de congregaciones cristianas, de iglesias. Y esto es bueno hasta cierto punto. Cuando hay un demasiado conocimiento, pues suele la persona tomarlo de una manera muy liviana. El cristianismo, según la Biblia, no es una creencia superficial, sino profunda, espiritual, una vivencia. El término cristiano, que ha sido muy generalizado y se usa desde una óptica más social que bíblica, por ejemplo, cristiano se le dice en nuestra cultura a toda persona humana, se asocia humano con cristiano, pero resulta que no es así. Según Hechos 11:26, Pastor Pedro, usted y todos los amables televidentes pueden leer allí y usted encontrará que el término cristiano fue utilizado inicialmente de una forma peyorativa. Antes de Hechos 11:26 se hablaba de discípulos, de seguidores de Jesús, pero debido al excesivo uso del término Cristo, su resurrección, su vida, su testimonio, su ministerio, su muerte en la cruz, su redención a favor nuestro, entonces las personas inconversas le pusieron a los seguidores de Cristo cristianos. Y el texto citado dice de Hechos 11:26 que se congregaron en esa ciudad todo un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que cristiano y discípulo fueron términos sinónimos en ese entonces, y de ahí nació la palabra cristiano, que ha venido generalizándose y a la cual le vamos a dar énfasis en esta tarde. Pastor, algo que usted acaba de decir que me llama la atención es ese término peyorativo, o sea, ese término despectivo. No era como un término de honra que se le diera a la persona que se llamaba cristiana, sino más bien como de desprecio. Eso. Pero debido a la influencia que cobró el cristianismo o los discípulos del Señor en los primeros siglos, llevó no solamente a que mucha gente del pueblo hiciera parte de este grupo de personas a quienes llamaron cristianos de una forma despectiva, sino que al ver el auge y la honra que esto traía a la persona que era cristiana en su tiempo, entonces hasta históricamente podemos decir, pastor, usted que es estudioso de la Biblia y me llama la atención esto, que por ejemplo hasta el imperio quiso tomar esa honra para ellos a partir del siglo III o IV, cuando quisieron introducir, más exactamente Constantino, porque vieron que realmente el cristianismo traía mucha bendición al pueblo, traía una honra diferente a la religión que antes se profesaba, porque lo que hace el cristianismo es eso, hermano, dignificar a la persona, honrarla, no solamente ante la sociedad, sino también delante de Dios. Y entonces por eso el imperio quiso entonces introducir como su religión allí al imperio el cristianismo, y ahí fue donde vino la mezcla y la confusión en la parte religiosa, y no se siguió el lineamiento del cristianismo puro que el Señor Jesucristo estableció cuando estuvo en la tierra en su ministerio.
Un cristiano es una persona profesante, practicante de la fe bíblica, de las enseñanzas de Cristo, de su doctrina, de sus valores y principios. Es una persona que tiene comunión, cercanía, que ha nacido de nuevo, según Juan capítulo 3. Pero miren ustedes quién, amados míos, y usted, Pastor Pedro, que también tiene sus años en la vida pastoral, y que sirve al Señor en estos campos, tanto del pastorado como del presbiterio, observamos que hay personas que tienen de pronto un vínculo con la iglesia, pero no con Cristo. Tienen un amigo en la iglesia, un familiar, incluso algunos jóvenes son hijos nuestros, son personas que han sido levantadas en la vida cristiana, han aprendido algunos textos bíblicos, alguna himnología cristiana, melodías de carácter cristiano también. Sin embargo, algunos han hecho el gran descubrimiento que no eran cristianos en la práctica, porque es que el cristianismo no se hereda, no es genético. Esto no es porque mi papá y mi mamá lo sean, sino porque tengo una experiencia, una vivencia con Dios. De manera que es interesante destacar esto, y vamos a ver algunos personajes que nos ilustran que es casi cristiano, pero veremos también que es serlo de verdad y en la práctica. Sí, por ejemplo, ya que usted habla de eso, que no es hereditario, viene a mi mente el caso de Jacob. Jacob había oído hablar a su abuelo, Abraham, de su comunión con Dios, y luego a su propio padre, su progenitor. Sin embargo, él no conocía a Dios. Sucede lo mismo hoy, ¿no? A pesar de que tanto se predica por la radio, la televisión, y como decía el pastor, hay tantas iglesias en esta ciudad de Bucaramanga, y gracias a Dios por ello. Amén. Tanta proclamación del evangelio. Sin embargo, hay gente que no ha tenido una experiencia con Dios, porque yo pienso, pastor, que como dice Juan 3, es necesario nacer de nuevo, lo que le dijo el Señor a este maestro de Israel. Necesita un cambio de actitud, un cambio de vida, una transformación para poder tener una experiencia y saber qué es realmente el cristianismo. De lo contrario, seríamos, hablando vulgarmente, un religioso más en una comunidad diferente. El término cristiano, reiteramos, no es una palabra, una etiqueta que se coloque a la persona, sino en los frutos de una vivencia interna. La palabra conversión, precisamente convertir, es cambiar, es transformar. Alguien toma, por ejemplo, un poco de plástico y lo transforma en un recipiente. Toma un poco de arcilla y lo transforma a través de un proceso en un jarrón o en un florero. De manera que convertirse es cambiar, transformar, es dar un vuelco total. Y hacerse cristiano es eso, pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la de hijos de Dios, y eso es lo importante. Me llama la atención, Pastor Pedro y amables televidentes, que en la Biblia, por ejemplo, tenemos que hay un personaje, precisamente Nicodemo, muy conocido en la Biblia por los lectores y estudiosos bíblicos, porque era un principal entre los judíos. Este hombre vino a Jesús de noche, tal vez motivado o intrigado por la personalidad de Jesús, que era magnética, por sus enseñanzas que eran con autoridad, por su perfil que era único. Este hombre llega a Jesús de noche. Se deduce que por ser una persona importante no quiso venir de día, quizás quería no ser visto, etcétera. Pero lo cierto es que tuvo un encuentro con Jesús verbal, charlaron. Cuando Jesús le habla sobre esta necesidad de nacer de nuevo, este hombre se sorprende. Y viene la pregunta lógica y obvia de un hombre común y corriente. Un hombre lleno de religión, era un principal entre los judíos, era un hombre con unos conocimientos vastos de la ley, era una persona que transmitía enseñanza, que dictaba cátedra, era un hombre pues que tenía unos privilegios grandes. A este le dice Jesús que hay que nacer de nuevo. Y llama la atención que él se sorprende. ¿Cómo así? Y hace la obvia comparación. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y añade, ¿acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Y es cuando viene la respuesta de Jesús de una manera muy clara, muy detallada, y le dice, no, no es un nacimiento físico, es del espíritu, es de adentro, del alma, que el hombre nace de nuevo. Y luego añade Jesús en el versículo 7 del capítulo 3 de Juan, os es necesario nacer otra vez. Importante esto, pastor, para nuestros televidentes, porque ya ahondando un poco más en el tema, el cristianismo no es una religión más, no es una herencia, sino es un encuentro con Dios. El pastor lo acaba de definir, una conversión a Dios, es un cambio de vida, de actitud hacia el Señor, y comenzamos entonces a obedecer, a caminar de acuerdo a las directrices, a los postulados que el Señor Jesucristo nos trajo, porque hay que ver que el cristianismo no fue la invención de un religioso más en la tierra, sino directamente, yo diría, como un estilo de vida
que el Señor Jesucristo mismo nos trajo desde el cielo para que nosotros lo sigamos. Eso es el cristianismo. Por eso la gente no lo puede entender. Nicodemo no lo entendió, porque se necesita ese nacimiento de nuevo por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos hace entender realmente lo que significa ser cristiano y no ser un miembro más de una comunidad, un profesante más en la tierra, sino un seguidor auténtico de las enseñanzas y doctrinas de Cristo. Diría, pastor, en esta tarde que es lo más cercano a lo que la Biblia llama ser cristiano. El término y el cristianismo, por su naturaleza espiritual y divina, no es tan asequible al solo intelecto. Sí lo usamos para percibir algunas verdades, pero por su naturaleza espiritual, Pablo dice de una manera clara que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Con el intelecto se perciben verdades de carácter natural, intelectual. Se perciben ecuaciones matemáticas, se atienden fórmulas químicas, se comprenden muchas cosas. Uno toma una prosa, un libro, lo lee y se forma una idea del contenido, del tema que toca. Pero el cristianismo, por ser de esencia netamente espiritual, hay que recibir una revelación de él. Uno puede percibirlo y captarlo. Nicodemo era un principal, era un hombre que dictaba, reitero, era un hombre que conocía intelectualmente el tema que manejaba. Pero sin embargo Jesús le dice, es necesario. Y los que conocemos el pasaje bíblico sabemos que Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero es que el intelecto no es suficiente, no alcanza a percibir. Por eso las cosas del Espíritu se perciben con el Espíritu, de adentro, del alma. Esa relación y comunión con Dios es la que facilita percibir estas verdades. No solamente conceptuarlas, tenerlas, sino tener la fuerza de voluntad de parte de Dios para llevarlas a la práctica. Pastor, ahora que usted habla esto de Nicodemo, cuando dice, siendo tú maestro israelí, no entiendes esto, recuerdo cuando estudiaba por allá por el año, creo, 92, que estábamos estudiando el Instituto Bíblico Elín. Usted recuerda el Instituto Bíblico Elín, cuando comenzamos a ser formados para servir al Señor en este ministerio. Y nos compartía una experiencia uno de nuestros pastores, allí en Puerto Rico, el pastor Ramón Aponte, que fue director inclusive del Instituto Bíblico después de su encuentro con Dios, y él dice que la primera vez que una cuñada lo invitó a la iglesia allí en Puerto Rico, donde ella era miembro, él, siendo un profesional, porque era un profesor de universidad, desde el punto crítico de él dijo, yo puedo hacer una exposición mejor que ese pastor que tienen al frente, y se lo dijo a la cuñada, como subestimando de pronto lo que el pastor enseñaba allí. Y entonces la cuñada, Dios le da una idea sabia y le dice, bueno, Ramón, pues como tú dices que haces las cosas mejor por medio del conocimiento que tienes, de su intelecto, yo lo voy a invitar a mi casa y vamos a convocar una reunión familiar allí en mi casa, y usted entonces nos trae la exposición de la palabra, porque usted dice que lo hace mejor que el pastor. Claro, ella lo hizo sin de pronto el consentimiento del pastor, pero Dios la usó de esa manera para darle una lección a este hermano, y él nos testificaba a los estudiantes del Instituto Bíblico allí que él agarró la Biblia y él creyó que iba a hacer un análisis literario como lo hacía con las demás obras literarias y hacer una exposición muy brillante. Y dice, y en ese momento yo no supe qué me pasó, pero yo no entendía, yo miraba y ojeaba la Biblia y no entendía lo que decía allí, y me quedé pensando y quedé todo avergonzado, y me tocó que entregarle a la cuñada la Biblia y pedirle disculpas a los que estaban allí en la reunión, y pedirle a Dios que me hiciera entender qué era eso, porque yo no pude exponer la Biblia. Si yo agarro cualquier obra como profesor de universidad y la analizo y la expongo, hago una exposición analítica, y yo no pude hacer eso con la Biblia. Entonces él entendió que realmente, como lo acaba de decir el pastor, se necesita, primero que todo, de la revelación del Espíritu Santo para poder hacer esto que Dios quiere que se dé al pueblo, la palabra como Dios lo ha determinado, pastor. Dice el apóstol Pablo de una manera clara en Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede discernir porque se han de entender espiritualmente. En cambio el espiritual, es decir, el cristiano genuino, el nacido de nuevo, entonces tiene esta experiencia. Ha sido una constante en nuestras iglesias, en el ministerio. Conozco personas, porque hemos estado trabajando en el liderazgo por años, que escasamente leían o aprendieron a leer incluso en la Biblia. ¿Cómo es que
ubican en un púlpito, uno se sienta a oírlos y percibe uno verdades, revelaciones en ellos. Se edifica, uno es instruido, es ayudado, incluso redarguido y motivado a través de la predicación de personas que nunca tuvieron academia, que no tuvieron la oportunidad de ir de pronto a una enseñanza ni media, mucho menos superior, incluso a veces ni primaria. Entonces uno tiene que deducir que es revelación de parte de Dios, y eso lo da el Señor al cristiano verdadero, al hombre o a la mujer que rinde su vida a Él y que tiene esta experiencia transformadora que se llama regeneración o nuevo nacimiento. Así es, pastor. Vamos a nuestra segunda pausa. Hermano, amigo, no se mueva allí, espere que ya regresamos, porque este tema está supremamente interesante. Ya regresamos. Amén. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Seguimos con el tema que venimos desarrollando, casi cristiano. Pastor, ¿hay algunas características para poder descifrar a la persona que dice casi cristiana? Como por ejemplo hemos dicho que no es suficiente nacer en un hogar cristiano, se necesita una experiencia con Dios, no se necesita, o sea, no es suficiente tener de pronto algún conocimiento religioso o quizás bíblico como Nicodemo, se necesita nacer de nuevo, una transformación. También no es suficiente con que la persona de pronto lleve una vida ordenada, sea de buenos principios, sea, haga buenas obras, sea muy humanitario. Tenemos el caso de Cornelio también para citar, pastor, en esta tarde. Amén. Que era un hombre que hacía buenas obras, pero que no era suficiente y se necesitó de que Dios enviara a uno de sus mensajeros, al apóstol Pedro, para que le expusiera más abiertamente acerca de lo que significa ser cristiano. En Hechos capítulo 10 está su historia, pastor Pedro y amables televidentes. Miren, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Oigan su posición, era centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, tenía hombres a su cargo. Era además, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este perfil que presenta aquí la Biblia de Cornelio, como usted lo comenta, es el perfil de un hombre fuera de lo común. Es una persona que, a pesar de su posición jerárquica en el gobierno, en el ejército romano, era un hombre que tenía una conducta, podríamos llamarla hoy, intachable. Era un hombre que oraba a Dios con frecuencia, era piadoso y temeroso, daba limosnas. Hoy le hubieran puesto una aureola y lo hubiéramos calificado como un santo, hubiera subido al santorial y se hubiera canonizado inclusive. Con todo y eso, este hombre tiene una visión en la cual Dios le habla a él, o sea que había una cercanía de Dios con él. Y le habla y le dice, busca a Pedro, y lo manda a buscar con sus criados, sus súbditos lo traen. Y allí se desarrolla una charla muy importante. Lo que uno se pregunta es, al terminar la charla, el culto que se dio allí, vino la amonestación de Pedro, le dijo qué tenía que hacer. Y uno deduce de todo el pasaje, que es muy extenso y no lo vamos a considerar esta tarde por obvias razones, uno deduce que si hacía buenas obras, si era un hombre piadoso, si toda su casa era gente de valores, de principios, ¿qué más necesitaba? ¿Qué más le hacía falta a Cornelio? Pues el apóstol Pedro le dice qué es lo que hay que hacer. Debe convertir su alma a Jesucristo, pedir perdón por sus pecados. Usted dirá, y yo diría, pero ¿cuáles pecados? Había pecado, porque cuando Dios mandó a Pedro a que fuese a su casa y compartiese con él estas verdades y le hiciera entrar en razón, era porque lo que hacía no era suficiente. Es que no es suficiente, amigos míos, el hacer una limosna, el de pronto hacer un bien a otra persona es un deber social. Es lo que yo debo hacer porque debo solidarizarme con la necesidad ajena y debo ayudar y suplirla en cuanto tenga la posibilidad. Pero esto no amerita el reino de los cielos para mí, porque la salvación no es por obras. Hay que hacer más. Ser cristiano no es solamente eso, el ser cristiano es ir más allá, y es muy interesante notar que de verdad, con todas estas virtudes y cualidades, Cornelio no estaba apto para el reino de Dios todavía. Sí, importante, ¿no? De pronto los amigos que nos están viendo ya dicen, bueno, yo soy una persona que sirvo, que me preocupo por la comunidad. Todo eso lo hacía Cornelio, pero no era suficiente, no le alcanzó lo que tenía, hablando en el término espiritual, para poder agradar a Dios. Necesitaba tener un encuentro con Dios. También algo importante, pastor, es que no importa de pronto que esa persona tenga muy buena relación con la iglesia, con los hermanos, de pronto muy buenas amistades, tampoco es suficiente. Se necesita, como dijimos, que Dios le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, como Pedro le anuncia a Cornelio, la necesidad de arrepentimiento, y luego ahí sí podemos nosotros mirar desde el punto de vista bíblico, que ahí es donde comienzan a verse las características de un verdadero cristiano, pastor, ese que ha nacido de nuevo, ese que, como dice el apóstol Pablo en la 2 de Corintios 5:17, es una nueva criatura. Y yo quisiera, pastor, que le explicáramos un poco más a nuestros televidentes, a aquellos amigos que dicen, bueno, ¿y cómo hago yo? Como le dijo Nicodemo, ¿qué tengo que hacer? Le dijeron los discípulos a Pedro cuando dio ese sermón allá el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les podemos decir hoy a los amigos que nos están viendo allí? ¿Cómo puede llegar a ser un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano a la luz bíblica, porque no son mis conceptos o los suyos, pastor, respetuosamente, es lo que Dios dice en su santa palabra. Él se reserva el derecho de decirnos cómo y de qué manera debemos actuar para llamarnos cristianos. Así es. Entonces, el primer paso, según Juan capítulo 3, versículo 3, es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, lo reiteramos, no es una experiencia física, es una experiencia espiritual. Es aquella que han tenido miles de personas, que los conocemos, hombres que antes y mujeres que antes vivían una vida totalmente desordenada. Nadie creía que esas personas iban a ser otras, y de pronto nos ve cambiados y transformados por Dios. Yo vengo a Cristo precisamente porque antes de oír la predicación como tal, de escuchar Radio Transmundial y los cristianos de mi época que me hablaron, mis padres, algunos familiares, yo conocí y vi el cambio en personas cercanas. Yo vi hombres que antes eran mujeriegos, borrachos, vulgares, indecentes, tenían una cantidad de conductas, incluso hasta antisociales, diría yo. Y después los veo cambiados, transformados, con un lenguaje nuevo, con una conducta nueva, con un hogar organizado, con una vida totalmente renovada. Y yo digo, pero esto, ¿qué religión es esta que cambia? No es religión, es Cristo que llegó a ellos. Y vino ese cambio, de manera que un verdadero cristiano es una persona hecha nueva. 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si es cristiano, es nueva criatura. Uno tiene derecho a autodenominarse cristiano cuando haya tenido esa experiencia, esa vivencia. Cuando uno tenga en cuenta claro y nítidamente que uno pasó de muerte a vida. Incluso muchos recordamos
con mucha gratitud el día, la hora, el momento en que dimos ese paso. Yo personalmente nunca olvidaré la experiencia que Dios me dio un 13 de diciembre de 1976 en las selvas del Piedemonte araucano. Allí yo tuve una experiencia con Dios que me hizo cristiano. A partir de ahí yo puedo afirmar que lo soy, porque el Dios del cielo a través de esa experiencia hizo otra en mi vida. Así que esa es una de las características, que es nacer de nuevo, es tener vida nueva en Cristo, es obviamente evidenciarlo a través de frutos dignos de arrepentimiento. Pastor, hay algo que me llama la atención cuando usted dice de ese encuentro con Dios. Recuerdo cuando yo era apenas un adolescente, yo diría un adolescente, escuché un testimonio y justamente por lo que le he oído a usted también, él llegó a ser su pastor, su primer pastor, el pastor Segundo García, que él era por allá de esos lugares cercanos donde yo crecí, y oía contar el testimonio de cuando él tuvo un problema con un vecino y los dos se habían sentenciado que donde se encontraran, alguno de los dos se tenía que morir, porque esa era la forma de arreglar los problemas antes. Pero creo que uno de esos hermanos, que después también se convirtió a Cristo, le había matado a un familiar, al pastor Segundo, y él se fue para Venezuela, solo que yo oía el testimonio, y por allá en Venezuela conoció al Señor. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que en una convención los dos se encontraron, en una convención nuestra se encontraron los dos, ya convertidos los dos al Señor, y se acordaron cuando se vieron frente a frente de lo que ellos se habían dicho antes, cuando ninguno de ellos había tenido esa experiencia con Dios. Ahí es donde se cumple lo que dice la Biblia, nueva criatura, porque entonces se quedaron mirando con qué sorpresa los dos. Tal vez me imagino que la mente inmediatamente recordó las palabras que se habían dicho, y en vez de ellos agredirse, se quedaron por unos minutos como estupefactos, ahí petrificados, mirándose el uno al otro, pero luego se acercaron el uno al otro y se abrazaron y se pidieron perdón, porque ahora ya los dos habían nacido de nuevo, ahora los dos conocían a Cristo. Y yo pienso que no hay mejor evidencia, Pastor Humberto y amables televidentes, que esto, que como ese odio, que como ese deseo de asesinarse en unos a otros, el Señor lo arrancó en el momento en que se convirtieron, y ahora que se encuentran, entonces se abrazan, se piden perdón como hermanos en Cristo. Eso es una maravilla. De verdad que lo es. Tuve la bendición de convertir mi alma a Cristo a través de este varón de Dios llamado Segundo García, un santandereano de Capitanejo, campesino, un hombre trabajador de albañil, luego se fue al campo a sembrar cosechas y compartía su fe conmigo, su testimonio, y oí de sus propios labios esta experiencia. Y él fue la persona que Dios usó para orar el día de mi conversión. Yo tuve el privilegio, Pastor Pedro, amables televidentes, de entregar también a ese hombre en las manos del Señor, porque él murió de un cáncer terminal, y hace unos 12 años, va a ser 13 de noviembre, en noviembre del año 2002, este hombre fue llamado a la presencia del Señor, y tuve la bendición de despedirlo en una clínica en Bogotá, y tomé sus manos muy calientes por la altísima fiebre que tenía, y él me dijo estas palabras, me dijo: llame al Señor y dígale que venga a buscarme, y así como yo lo entregué a usted hace 24 años a los pies de Jesús, tenga usted la bondad de orar a Dios para que Él recoja mi alma, porque estoy preparado. He vivido mi vida para Dios desde mi conversión y me siento en paz con Dios, y me apretaba la mano y se despidió este hombre de mí con lágrimas, yo también a él. Es una experiencia lindísima, despedir un cristiano, un hombre sin amarguras, sin resentimientos, un hombre sano en su alma, una persona que no tenía ningún tipo de remordimientos ni de prejuicios, y fue a la presencia del Señor, de lo cual estoy seguro. Así que un cristiano verdadero es aquella persona que rindió sus pecados a Cristo, que fue perdonado por Dios, que tiene una nueva vida en Cristo, que ha dejado toda su vida pecaminosa en el pasado y ha empezado de nuevo. Eso es ser cristiano, porque si se tiene todas esas cosas, se viven amarguras, en odios, en disensiones, en pleitos, celos, herejías, contiendas y todo lo que la Biblia habla de las obras de la carne. No hay tal cristianismo en tal persona. Importante eso, ¿no? Poder uno ser testigo, como decían los apóstoles, somos testigos de lo que hemos visto y oído, de los frutos, del cambio, de esa transformación que Dios produce en una persona. Mire que cada uno de los dos, pastor, tenemos algo en común. Dios permite que este hombre sea el instrumento que Dios usa para que usted pudiera tener ese encuentro con el Señor, y posteriormente a ello, cuando tal vez, me imagino que regresa de esos campos por allá de Arauca hacia el norte de Santander y establece una iglesia en Puerto Santander. Yo recuerdo que el 16 de abril
del año 88, que él sale de allí, de ese corregimiento, Puerto Santander, hoy municipio. Este servidor, quien les habla hoy, tuve la oportunidad de recibirle esa congregación y pastorearla por espacio de 8 años y medio. O sea, una bendición, y poder uno ver realmente esos testimonios y esos frutos reflejados en una persona que ha tenido un encuentro con Dios y que ha sido de gran utilidad. O sea que ya para irle dando conclusión al tema en esta hermosa tarde de día lunes para nuestros televidentes, es importante entonces, primero que todo, que tengan en cuenta que hay que nacer de nuevo para poder nosotros llevar una vida nueva. Amén. Acorde a la voluntad de Dios. Y pastor, que no se refleja por lo que uno dice, sino por los frutos, como el Señor lo dijo, por los frutos los conoceréis, porque el cristiano verdadero se conoce es por sus frutos, no tanto por lo que él hable, sino por lo que él viva, por las vivencias. Y bien vale la pena aquí, cabe decirle a los televidentes que el mayor ejemplo que tenemos es el del Señor Jesucristo. Lucas, el escritor, el historiador, quien escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, dice muy claro que es los frutos los que dicen realmente quién es la persona. Él dice que Jesús primero comenzó a ser, o sea, a vivir, y luego a enseñar, de manera que para que esto surta un efecto en las personas que nos oyen y nos ven, primero tenemos que ser hacedores de la vida cristiana para poder hablarle a otros y también para que otros puedan seguir el ejemplo, como lo hemos oído de usted, pastor, a través de aquel hombre que Dios usó para que conociera el evangelio, y luego posteriormente que Dios lo usó a usted para hacer esta oración de entrega prácticamente de esa alma al Creador. Se despidió de este mundo, pero que con la satisfacción de haber podido servirle al Señor el tiempo que le permitió estar en la tierra. Una característica adicional, Pastor Pedro, amables televidentes, de un cristiano genuino, que no es casi, que no está al borde, que no está allí solamente como espectador, es que no practica el pecado, o sea, no tiene el pecado como práctica. Entonces, debemos destacar esta parte, porque es que el pecado, la presencia del pecado en un corazón, en una vida, en la conducta, en la cotidianidad diaria, hace que la persona no tenga tal cristianismo. Así que debemos enfatizar hoy que vivir para Dios es vivir ausente del pecado. Por eso, después de unos minutitos, vamos a desarrollar un poquito esta parte final, porque me parece interesante, Pastor Pedro. Sí, es realmente fundamental para cada uno de nosotros, para cada televidente, que tengamos bien claro que no es suficiente con uno llamarse, porque son los frutos. Amén. Los que evidencian qué clase de persona es. Con razón el Señor Jesucristo dijo, no, que el árbol se conoce por su fruto, que es contraproducente que si tenemos un palo de aguacates vayamos a buscar en él naranjas o zapotes o cualquier otro tipo de fruta diferente a su naturaleza. Entonces la naturaleza espiritual en la persona refleja frutos espirituales. Yo pienso que, como dice el apóstol Pedro, pastor, para tratar de aclarar un poquito más la idea a los televidentes, allí en el capítulo 1 de su segunda carta, donde nos habla acerca de que para uno poder ser cristiano se necesita también que el Señor injerte en nosotros esa naturaleza divina, que es la que nos ayuda a vivir en santidad, en obediencia a la palabra. Y el apóstol lo describe muy bien cuando dice que Él nos hizo participantes de su naturaleza divina, y es por ello que entonces nos ha dado dominio propio, templanza, como dice el pastor, para nosotros no vivir en el pecado. Así que, amables televidentes, es fundamental que nosotros entendamos esto, que para ser verdadero cristiano se necesita que también el Señor ponga en nosotros de su naturaleza divina, que es la que nos ayuda a contrarrestar lo malo. El pastor decía que un cristiano no practica el pecado, no vive bajo el régimen y el control del pecado. Vamos a una pausa y ya regresamos con este interesante tema casi cristiano. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche,
Domingos 9 de la mañana, escuela bíblica dominical para toda la familia. Y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Bueno, retomamos este importante tema hablando de las características de un cristiano, la que quedamos iniciando. Antes de la pausa, un cristiano no tiene el pecado como práctica, pastor, y es importante. El apóstol Pablo allá en el capítulo 6 de Romanos nos dice que no more el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. Es importante entonces para un cristiano saber que el pecado ya no puede ser parte de nuestras prácticas. Y el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, versículo 8, añade: el que practica el pecado, es decir, lo tiene como parte de su cotidianidad. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, amén, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 9 añade: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una característica indiscutible de una persona que es cristiano es que no practica. Puede que se equivoque en algún momento, pero inmediatamente recurre a la reconciliación, siente que su conciencia se activa, se incomoda, se intranquiliza porque el pecado ha llegado a su vida a tocarlo, a afectarlo, de alguna manera a tropezarlo. Esa persona inmediatamente arregla esa situación con Dios o con su prójimo, mientras que el que no lo es sigue añadiendo pecado a pecado, es decir, se goza en la práctica. Hay un mundo de diferencia, por ejemplo, en la tentación. Mientras que el cristiano la elude, el que no es cristiano la busca. El que es cristiano esquiva la tentación, el que no lo es la procura. Y de esa manera es una diferencia, es la vivencia continua, diaria, la que establece la diferencia. Entonces el cristiano genuino y verdadero no practica el pecado, es decir, no lo tiene como norma de vida, no miente, no usurpa lo ajeno, no está propenso a todas estas conductas que son a veces como casi normales. Dicen todo el mundo lo hace. No todo el mundo. Hay personas, y muchos, por cierto, que tenemos un cuidado delante de Dios con toda modestia. Tenemos el temor de Dios, regulamos nuestra conducta, no es por los códigos civiles o la jurisprudencia, no es por el temor a una cárcel o a ser conducidos a una fiscalía. No, nosotros no practicamos el pecado porque no queremos, potencialmente pudiéramos hacerlo. Sencillamente tenemos a un Dios que nos guarda, nos bendice y tenemos una conciencia sensible. Y cuando percibimos la sensación de la mancha que llega,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice la palabra del Señor. Importante esto, pastor, porque, por ejemplo, podemos mirar a la luz de la Biblia casos muy puntuales para citar. José, un joven que tenía claro qué era el pecado, cómo evitarlo, e inmediatamente que el enemigo le presenta la tentación, como usted acaba de decir, no se expone, sino que la evita, sale huyendo. Otro caso para citar puntualmente, el de Daniel en Babilonia. Estaba solo, estaba asediado por todo lado del pecado, sin embargo él dice, propuso en su corazón no contaminarse, y es lo que un verdadero cristiano debe hacer cada día, no contaminarse con lo que le rodea, con la práctica de, como decimos nosotros, del común, sino que se guarda para Dios, vive para Dios, porque el texto que el pastor citaba, la simiente de Dios permanece en él, y él nos anhela celosamente para que vivamos, como dice la Biblia, santamente para Dios. Esas son entonces la diferencia, ¿no?, entre un casi cristiano y un cristiano verdadero. El apóstol Santiago añade un importante concepto en el capítulo 1, versículo 27 de su epístola. Óiganlo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, una religión donde la persona no se guarda. Alguien dijo, una religión que no prohíbe nada, que no demanda nada, que no exige nada, no vale nada. El valor de una creencia consiste en los valores que profesa, en la capacidad que le aporta a su profesante para vencer esto que Santiago llama mancha del mundo, que bíblicamente es pecado. De manera que el cristiano verdadero tiene ese cuidado, el que no le incumbe, no le trasciende, no le afecta. Por ejemplo, un casi cristiano puede sentir la necesidad y no confesarla. Puede desear la salvación y permanecer indiferente. Internamente se cree que está bien así y puede llegar inclusive hasta la puerta como el rey Agripa y no pasar a ella. Es determinante y muy interesante notar que él le dijo, vete y después te llamaré y hablaré contigo. No registra la escritura si este rey tuvo la segunda oportunidad, porque a veces para ser cristiano no se repiten tantas oportunidades. Por eso usted, amable televidente, que frecuenta una iglesia, que tiene familia cristiana, que goza y es objeto de la intercesión por parte de familiares, amigos y conocidos de cristianos, por favor, pase al bando que debe ser y hágalo a través de la conversión, de la rendición de sus pecados al Señor, y le garantizo, con base en esta palabra, que el Dios que nos cambió a nosotros, que nos da esta facultad de hablarle a usted con esta propiedad, va a tocar su vida y le va a hacer un cristiano genuino, auténtico y verdadero. Pastor, yo creo que ya finalizando nuestro espacio, quisiera decirle a nuestros televidentes que si usted allá donde nos está viendo dice, bueno, yo quiero pasar de ese casi a ser, ¿cómo pudieran ellos hacerlo? Pastor, yo quiero que usted nos guíe en estos 2 minutos restantes en una oración por esas personas que quieren ser verdaderamente cristianos. Amén. Y lo vamos a hacer con todo el corazón. Y si usted tuviera esa libertad de allí, frente a su televisor, hacer esta oración con nosotros. Muy bien, personas que han orado oyendo una predicación radial. Otros se han arrepentido leyendo un folleto. Yo no me convertí en un culto cristiano, yo estaba por allá en una selva, en un campo, y tuve esa experiencia con Dios aquella tarde, de manera que el escenario es lo de menos. Pero si usted está en una circunstancia de necesidad, le quiero decir que Dios le quiere oír en esta hora y pasar del casi a la totalidad, porque el casi no es suficiente. Yo quiero que ore conmigo en esta tarde, si desea hacerlo, y hable con Dios pidiendo perdón. Si usted se considera un cristiano nominal, que hasta ahora ha estado frecuentando una iglesia, pero no ha pasado de ahí, esta es su tarde. Ore conmigo. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te presento estas vidas que han estado observando este programa, a fin de que esta palabra expuesta, considerada frente a ellos a través de estas pantallas, tenga, Señor, un efecto de bendición en ellos. Te pido que perdone sus pecados, libre sus almas de las culpas. Señor, libere sus conciencias culpables, Padre de la gloria, atadas por el pecado en cualquier forma o manifestación. Que estas vidas también que han estado frecuentando cultos, algunos han estado en iglesias diversas, en ministerios, incluso han estado practicando algún rito o ceremonia, pero nada han logrado, antes les ha ido peor. Señor, glorifícate en ellos. Hazles entender que no es la práctica de una religión X o Y, es la vivencia, es la comunión contigo. Perdónalo, Señor, dale la fuerza de voluntad y la capacidad espiritual para arrepentirse de sus pecados, para abandonar el pecado como práctica y ser hombres y mujeres nuevos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Qué bueno poder orar y hablar con Dios. Muy bien, en esta tarde nos despedimos de nuestros televidentes. Pastor Humberto, ha sido una bendición tenerle acá con nosotros compartiendo con los amigos y también en una próxima oportunidad poderles compartir nuevamente. Nos despedimos de ustedes diciendo Dios les bendiga. Amén. Y feliz tarde para todos. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.